Acaban de escuchar la entrevista que ha realizado Raúl Vargas a Pedro Pablo. Pedro Pablo ha dicho que está tranquilo. Por supuesto, ha recordado sus logros cuando fue ministro de Economía y primer ministro en el gobierno de Toledo. Y creo que ese es uno, no sé si estoy leyendo su estrategia, pero creo que en los próximos días él va a hacer hincapié en eso, ¿no? Sí. Acaba de decir en la última intervención de que él recibió una zona devastada y como que él la logró encaminar, que hizo el programa juntos, etcétera, ¿no? Juan, ¿qué piensas de esto? Creo que es la estrategia correcta, porque la experiencia no solamente se demuestra con el currículum, sino efectivamente en la oficina. Con 7 de la noche ha terminado el debate, ha concluido. Yo creo que este es un día que tenemos que celebrar todos los peruanos porque vivimos en democracia, porque con debates así podemos tomar mejores decisiones, y esta ha sido una cobertura en vivo que ha llevado RPP en todas sus multiplataformas para todos los peruanos. Nos escuchan en todo el Perú y de verdad tenemos que celebrar que vivimos en democracia y que podemos por lo menos discutir y reflexionar sobre lo que ambos candidatos nos han ofrecido para los próximos 5 años. El próximo domingo, con su voto, usted decidirá quién es el gobernante. Yo tengo que, por supuesto, darle el paso a la mesa para ver cuál es la conclusión final. Empezaremos por los menores o por los mayores. Ustedes decidan, porque también este es un... ¿Qué dice usted, señor? Como diga la conductora. Como diga la conductora, empezaré de izquierda a derecha. A ver, señor Mauricio, usted que es el más joven, ¿quién ha ganado este debate? ¿Qué reflexiones finales tiene sobre todo lo que ha escuchado? Yo creo que finalmente ganó PPK. Yo la verdad que pensaba que Keiko Fujimori tenía la ventaja suficiente para poder ganar sin hacer mucho. Pero Pedro Pablo Kuczynski ha respondido mejor a los ataques de Keiko Fujimori. Creo que además los ataques ya fueron todos descargados en el primer debate y ya no le herían mucho a PPK. Me parece que su respuesta política ha sido mejor. No es mejor que la de Keiko Fujimori, pero ha mejorado. Y además se ha centrado en algo que ya se comentaba en la semana, ¿no? Que él tenía que enfocarse en cuáles son sus activos, y sus activos justamente es experiencia y poder saber sobre los temas. Y eso es lo que creo que ha demostrado en este debate. Muy bien. Perdóname, Mauricio, antes de hacerles las preguntas que tengo en la cabeza después de haber escuchado, quiero escuchar tu primera reflexión, Enrique. Sí, yo creo que para hablar siempre en términos de Vox, PPK ganó por puntos. Por puntos. Sí, pero ganó. Segundo, creo que los dos mejoraron, cada uno en su estilo, en relación al debate en Piura, ¿no? Creo que en general los ciudadanos hemos tenido la oportunidad de ver más propuestas que pullas. Y como pullas siempre hay, esta vez las pullas estuvieron más puestas en una condición tal que no afectaban la propuesta. Y creo que al final hemos tenido la oportunidad de ver en ambos qué es lo que quieren hacer en cada uno de los temas, ¿no? Y eso es positivo. Muy bien. Juan, ¿cuál es tu reflexión después de estas 2 horas de debate? Yo creo que PPK mejoró muchísimo en comparación al debate de Piura. Creo que ha ganado este debate, no de manera muy clara. ¿Por puntos, como dice Enrique Cornejo? No es un knockout. Empezó mal, yo creo que Keiko empezó mejor, pero terminó muy bien. Y sobre todo la sacó del cuadro a Keiko, porque Keiko repetió las mismas cosas que dijo en Piura, más o menos, y él más bien lanzó nuevas pullas que en realidad no han sido bien respondidas por Keiko. Y tuvo 2 cosas que repitió durante todo el debate: experiencia, y que votar por Keiko es retornar a la dictadura. Pasado, y hizo el vínculo entre corrupción, delincuencia, democracia, ¿no? Vamos a ver qué tan efectivo es en la recta final. Ahora, de este último bloque quería hacerles una pregunta, porque además las 2 portátiles en el auditorio pues respondieron evidentemente a lo que dicen sus líderes. Creo que Keiko en su mensaje final apeló a que ella tiene el ímpetu, la fuerza, ha viajado lo suficiente, ha hecho una campaña, ¿no? Leyendo entre líneas, extraordinaria, ha recorrido el Perú y ha escuchado el sentimiento y tiene la fuerza como para ser presidenta. Y PPK ha apelado a que él es la democracia, a que no quiere que se regrese a un gobierno como fue durante en el gobierno de Alberto Fujimori, y además ha apelado a que él tiene el conocimiento y la experiencia. ¿Qué creen de ese mensaje final? De eso sí, ahora sí quiero ser puntual, del mensaje final que ambos han dado, Enrique. Yo creo que PPK estuvo mejor y creo que estuvo orientado al decir último voto a 2 o 3 puntos o 4 puntos que pueden ser decisivos, de indecisos, que pensando quizás en la democracia pudieran... Él ha apuntado a los Él ha apuntado, creo que a lo que necesita, votos. Totalmente. Vamos, un segundo, vamos a hacer una interrupción. Tenemos que ir al auditorio, por supuesto, a los exteriores de la Universidad de Lima, y ahí están viendo las 2 portátiles. Silvia González nos va a traer el sentimiento de la calle. ¿Cómo está, Silvia?
¿Qué tal, Milagros? 2 horas que ha durado el debate. Están los simpatizantes aquí aún en la cuadra 1 de Las Palmeras, en el distrito de La Molina, con la protección y el resguardo de la Policía Nacional. Ellos han estado acá firmes, bailando, cantando, dando de una u otra manera fuerza a su candidata. Algunos han estado atentos al debate y otros han tratado de darle fuerza con las barras. ¿Usted cree que va a cumplir su candidata todo lo que ofreció en el debate? Sí, todos los jóvenes estamos apoyando a Keiko porque queremos que una mujer sea la presidenta, una mujer que tenga la fuerza de popular, la fuerza del pueblo, y es Keiko. ¿De qué parte viene usted? Somos de San Juan del Lurigancho, venimos apoyando a Keiko. Bueno, justo ese grupo de jóvenes que ha estado acá, ¿tú también crees que Keiko Fujimori va a cumplir con todo lo que ha dicho en el debate? Yo no creo, yo estoy segura que ella lo va a cumplir. ¿De qué parte vienes? Yo vengo de Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo. Señora, buen día. Usted está uniformada con todo el partido fujimorista. ¿De qué parte viene usted? ¿De qué parte viene? De arriba. También está confiada que va a cumplir Keiko si llega a ser presidenta. Por supuesto. Keiko presidenta en Costas. Bueno, Milagros, esta es la emoción, esta es la alegría con que los simpatizantes han estado aguardando y atentos al debate, algunos a la espera también ahorita de la salida tal vez su candidata para también movilizarse a algún punto que han quedado con la agrupación política. Este es el panorama aquí en la cuadra 1 de Las Palmeras en La Molina. Adelante. Bueno, estamos escuchando lo que están viendo además a través de las imágenes que nos llega por la cámara que está en el óvalo monitor, las reacciones de la portátil de Keiko. Luego vamos a ir a la portátil de Peruanos por el Cambio, obviamente. Y ahora estamos analizando con Juan Mendoza, con Mauricio Zabaleta y con Enrique Cornejo lo que ha pasado en este debate en estas 2 horas. Al final, estaba contigo, Enrique. Sí. Pedro Pablo le dice, tú me dijiste cómo has cambiado, Pelona, yo te digo a ti que no has cambiado nada. Tú no has cambiado, sí. Estuvo muy efectivo eso. ¿Esto puede ser un golpe de efecto? Sí. Quizás lo debió usar en otro de los bloques, para dejar en este bloque un poco un mensaje limpio dedicado a la población y sobre todo a los indecisos. Pero la deja descolocada porque ella no puede replicarle. Ya no puede responder, es cierto, la deja sin poder responder. Creo que la pregunta de oro creo que estamos de acuerdo en que PPK ganó por puntos o por más que sí. PPK ganó por puntos, ¿no? La pregunta de oro es, ¿cuánto le significa esto para remontar algunos puntos básicos que necesitaría? Ese es, creo, el tema que no sabremos sino en los próximos días con las encuestas que no se pueden decir. Ahora, bueno, no se pueden decir. En las redes se dice todo, pero y además se va a apelar a los apelativos que solemos hacer cuando tú estás de candidato, me recuerdo además. Pero bueno, Juan, es curioso porque ella siempre se descoloca y se desmarca de su padre y dice que ella es la candidata y no Alberto Fujimori. Pero sin embargo, cuando habla de seguridad y cuando menciona, por ejemplo, a Diego García Sayán, recurre al nosotros, en nuestro gobierno, ¿no es cierto? Hicimos bien el trabajo. Entonces, eso también no termina de entenderse y creo que el candidato de Peruanos por el Cambio lo desaprovechó. Porque si ella dice que no es Alberto Fujimori, ¿por qué luego recurre al nosotros hicimos esto? Completamente. A ver, yo creo que PPK ganó, pero que desaprovechó una oportunidad y tuvo un par de errores que le pueden costar. Primero, porque la experiencia de Keiko es precisamente, ella lo dice, haber sido primera dama. ¿Pero de qué gobierno? Entonces, si ella tuvo esa experiencia, tiene que carga con el activo y el pasivo, como se decía antes, ¿no? De ese gobierno. Y PPK no es, digamos, le perdona la vida en eso, ¿no? Porque le dice, tu experiencia ha sido básicamente ser primera dama de un gobierno en el que... Porque no tiene de repente la maña política. Me parece, ¿no? Y además, la energía, la firmeza. Hay un momento crucial en el debate en que se ve cómo Keiko está desencajada cuando se hace alusión a sus tíos en el Japón. Exacto. Y también cuando hacen alusión a Kenji y la droga del almacén. Y él no insiste, ¿no? Y más bien ella contesta con Bagua, que no tiene nada que ver, y él deja pasar esa oportunidad. Y hay otro error que me parece que comete inconscientemente, que es en el bloque me parece que en el quinto bloque, que dice inconscientemente: espero que usted lo haga, refiriéndose a Keiko. Básicamente como diciendo, si ya hubiera usted perdido va a ganar. la elección, ¿no? Okay. Y también la referencia a su edad, que es inútil, o sea, es por gusto. Ya todos sabemos que PPK es mayor que Keiko, bastante mayor. ¿para qué tiene que recordarnos que acá 50 años ella no va a estar con nosotros? ¿Cuál ha sido la mayor fortaleza de Keiko en ese debate, Enrique, y cuál ha sido su principal debilidad?
Su principal fortaleza ha sido, aunque no lo ha aprovechado bien, el decir que así como combatí el terrorismo, así también yo combatiré la delincuencia. Ese creo que es un tema que efectivamente, de lo que se recuerda del gobierno de su padre, es un tema que probablemente está en las fortalezas, ¿no? Y siendo el tema... Pero repito, volvería al nosotros, claro, que quiere desmarcar. Que es el problema que tiene, es que seguramente se da cuenta de que eso es volver al gobierno de su padre, y entonces pues eso no lo hace ser tan firme en ese punto. Y su mayor debilidad, creo, ha estado en los temas justamente de detalle y propuestas. Ahí PPK fue mucho más claro. Y en el terreno económico trastabillea, ¿no? Sí, porque claro, está frente a un hombre que... Por ejemplo, si hubiera querido entrar en ese tema, hubiera tenido la posibilidad de entrar, le hubiera dicho a PPK, usted quiere bajar los impuestos, pero dígame cómo va a ser en el corto plazo con menos impuestos para gastar más, ¿no? En fin, no creo que sea su fuerte, y en eso PPK largamente ha tenido mayor, mejor desempeño. Enrique, permíteme un segundo, vamos a regresar a la calle. Catherine Soto, ¿no es cierto? Catherine Soto nos está con la portátil de Peruanos por el Cambio. Te escuchamos, Catherine. Milagros, buenas noches. Una fiesta se ha armado en el cruce de las avenidas Javier Prado con La Molina, lugar donde se están concentrando los seguidores de Peruanos por el Cambio. Aquí, en este cruce, se ha instalado una pantalla gigante donde los seguidores han seguido de cerca el debate presidencial, cual partido de fútbol, aplaudiendo pues los puñazos del candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, y pues haciendo gestos de desaprobación cada vez que se pronunciaba la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Se ha levantado en este cruce de La Molina con Javier Prado un estrado, un escenario donde se anuncia que en los próximos minutos estará llegando Pedro Pablo Kuczynski a este lugar para realizar un meeting y dirigirse a sus seguidores, quienes están concentrados en este lugar bailando, portando banderolas, pancartas y con muestras de apoyo hacia su candidato presidencial de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche. Entonces se espera en los próximos minutos que se realice aquí el meeting de PPK en el cruce de Javier Prado con la avenida La Molina. Adelante contigo, Milagros. Bueno, han escuchado a Catherine Soto y voy a repetirle la misma pregunta a Mauricio. Mauricio, ¿cuál, según tu opinión, tú eres investigador además de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, cuál ha sido la principal fortaleza y también la debilidad de Keiko Fujimori en este debate? Bueno, yo creo que su principal fortaleza, y lo ha sido durante toda la campaña, es que ha aprendido a hacer política. Keiko Fujimori es una política que encara, que habla bien, que... Bueno, y además que firmeza, está acostumbrada a recibir golpes, porque los ha recibido todo el tiempo. Y que los ha recibido seguramente desde que acabó el gobierno de su padre, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que esa sigue siendo su principal fortaleza. Ahora sus principales debilidades siguen siendo las mismas, ¿no? Que hemos visto en este caso, ¿no? Que es cuando ya entras a la propuesta misma, a cómo vas a hacer las cosas, Keiko Fujimori se queda un poco chata. Bueno, ¿no? Muy bien. Quiero hacerle la misma pregunta a Juan y luego ir al candidato de Peruanos por el Cambio. En términos globales, ¿cómo has visto a Keiko? Y hago la comparación también con el debate de Piura, ¿no? ¿Cuál ha sido su fortaleza, su mayor ventaja y su gran error en este debate? A ver, yo creo que su fortaleza en este y en el anterior debate es su disciplina, porque tiene un formato bien aprendido, un libreto, siempre los mismos temas, atacar a este gobierno. Entonces ella va a ser diferente, lo va a hacer mejor. Aludir también a las grandes empresas. PPK defiende a los grandes, yo estoy con los chiquitos. Para acercarse a los sectores más populares. Firmeza, juventud, capacidad de energía, ¿no es cierto? Y siempre repite lo mismo y es bien disciplinada. Creo que lo ha hecho un poco mejor que en el debate de Piura, pero PPK ha sido mucho más efectivo. Y su debilidad es la falta de cintura, la falta de rapidez para contestar. Cuando le dicen una cosa que no se espera, se nota que cuando se le saca el cuadro, mejor dicho, no tiene la cintura para responder efectivamente, ¿no? Y lamentablemente para PPK él es un perdonavidas, digamos, ¿no? Un perdonavidas. Vayamos al análisis del candidato de Peruanos por el Cambio. Además, tú eres un experto en debates, Enrique. ¿Cómo has observado a Pedro Pablo? Y en la misma pregunta, ¿cuál ha sido su fortaleza? ¿Cuál ha sido su firmeza? ¿Y cuál ha sido su principal error? Claramente él tiene más conocimiento y más experiencia en muchos temas que su opositora, pero su no verbal no lo ayuda. Sus expresiones emocionales no van con el contenido que quiere dar.
él ha tenido 3, 4, 5 momentos en que ha podido realmente hacer golpes, pero muy fuertes. Y dejarla en la lona. Y dejarla muy mal parada, ¿no? Y sin poder, digamos, reaccionar rápidamente. Pero en esos momentos, su no verbal no era el no verbal de una persona que estaba segura, firme en ese tema, sino bajaba el tono o incluso leía. Es decir, esos temas hay que prepararlos. O sea, no ha sido una aprista. Esos temas hay que prepararlos y hay que prepararlos siempre en un debate. Esto por experiencia. Si uno tiene 3 minutos, uno tiene que trabajar para 2 minutos y medio. Porque en los 30 segundos finales... Sí, uno no sabe qué va a pasar, la adrenalina, qué dice el otro, el público habla, cualquier tema puede aparecer. Entonces, mejor tener un margen de tiempo y siempre tener preparado el inicio y el final, ¿no? De manera tal que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, nadie sabe lo que he escrito. ¿De acuerdo? Entonces yo debo empezar y debo terminar como he planeado terminar. O sea, siempre rematar con lo que yo estudié, con lo que aprendí. Y en ese sentido yo no lo culpo a PPK porque su estilo es ese, pero sus asesores de imagen tendrían que haber trabajado ese punto. De acuerdo. Coincido con Juan en el tema de Keiko, creo que es muy aplicada, es decir, y cada vez mejora más en su aplicación. Además, ¿no? Hay que ser objetivos, ella ha hecho una campaña muy buena. Sí, ha hecho una campaña buena. Analizando a los 19 candidatos con la que empezó esta elección. Y ha cosechado lo que sembró caminando, que es un tema en política muy importante. Yo creo que aquí PPK ha tenido, ya hablando en términos más genéricos, un error. Él en la campaña pasada fue el candidato de los jóvenes. Cierto. Del candidato de las redes. Pero se desconectó de las redes y de los jóvenes casi 5 años. Y luego vuelve a ser candidato y los jóvenes y las redes no están en la efervescencia y el entusiasmo que tenían hace 5 años. Y eso es evidentemente un tema que le está costando ahora. De acuerdo. La fortaleza y la debilidad de Pedro Pablo, Mauricio. Bueno, su fortaleza sin duda sigue siendo el manejo de los temas, ¿no? Su experiencia. Exactamente, su experiencia y el manejo, ¿no? Además, no solo experiencia, sino también es poder tener sustento técnico de lo que dice, ¿no? Pero claro, finalmente no es un político acostumbrado al debate, a proponer ideas, a atacar, y es por eso justamente lo que se comenta, ¿no? Keiko Fujimori tiene momentos en los que está replegada, Pedro Pablo Kuczynski puede darle el golpe final y es Pedro Pablo quien justamente se repliega en esos momentos. Como dice Juan, ¿no? Un perdonavidas. Un perdonavidas, exactamente. Él es podía un buen análisis ese, ¿no? 3 veces le podía haber dado un knockout y no lo hizo. Sí, claro. Juan, estamos en la recta final, faltan 5 días ya para las elecciones. No, los peruanos no vamos a poder saber las últimas encuestas, pero después de este debate, ¿cómo ves el panorama? ¿Crees que es posible revertir o crees que Keiko ya tiene el triunfo seguro? Bueno, nadie tiene una bola de cristal, pero me parece que lamentablemente me parece que es difícil para PPK remontar, porque ciertamente ha ganado el debate, ¿no? En mi impresión. No ha dado un puntillazo final, no ha sido una cosa que realmente, no ha sido un capote, digamos, para que no pueda uno decir, oye, creo que esto va a ser un final de película, muy ajustado, y sobre todo porque creo que el votante que va a decidir esto no está en Lima, ¿ya? El votante que es un votante más bien rural, de ingresos bajos, y entonces muchas de las alusiones de PPK a corrupción, el posible vínculo entre corrupción, narcotráfico y ausencia de libertades, ¿como que no le importa mucho? Creo que no es tan importante para ese votante. Pero el voto de Lima cambió un poco también en las últimas encuestas. Sí, y la otra cosa es que, mira, antes de la segunda vuelta, uno se hubiera imaginado que PPK tenía una enorme ventaja en términos de que era mucho mejor técnico, que tenía mucho mejor equipo, y eso no está tan claro ahora. Se han ido por las ramas, ¿no es cierto? Creo que una de sus debilidades ha sido precisamente, no sé cuál ha sido su estrategia, excepto hoy, que se ha estado muy bien, ¿no? Quizá muchas voces dentro de su organización. Y quizás estuvo bailando al ritmo de Keiko y no imponiendo su propio... Y con consistencia, ¿no? Pero pienso que ha ganado el debate y probablemente se va a acercar a algo. Pero claro, veremos el próximo domingo lo que pasa. ¿Cuál es tu pronóstico? Sin ser futurólogo. Creo que hoy día, para algún sector informado que ha visto el debate, ¿no es cierto? Creo que puede haber influido en algunos electores, puede haber ganado PPK ese porcentaje. Ahora, ¿será suficiente para cubrir la diferencia que claramente tiene en las encuestas hasta ahora conocidas Keiko? Yo no sé, no creo que los días ayuden, aunque puede ocurrir cualquier cosa
en estos días. Sin embargo, cuando tendría que suceder algo muy, digamos, no sé, una hecatombe. Se está hablando de algunos temas que van a salir hoy, mañana, en fin, no sé qué será, pero es difícil porque cuando se va subiendo en los últimos días, la subida es geométrica. Okay. Y la bajada es también una bajada importante. Entonces, y además por historia, ¿no? Cuando ya estás a una semana de las elecciones y estás arriba, es bien difícil que te metan el cabe, ¿no? Sí, quizás alguno de los temas que hoy hemos escuchado a PPK debió plantearlos antes, ¿no? En realidad la campaña ha tenido errores importantes en ambos, ¿no? Creo que ambos tuvieron, digamos, los reflejos en su momento no tan buenos, y en el caso de PPK no ha ayudado mucho estas contradicciones entre los miembros de su equipo, de su entorno más cercano. De sus voceros, sí, de acuerdo. Incluido Sheput, que claramente en el tema de Urresti manifestó públicamente su desagrado, al punto que hoy día el PPK ha tenido que aclarar el tema, diciendo que los que están encargados son los que están, ¿no? Pero eso es increíble, sí, ¿no? Que Urresti diga que está en RPP, lo dice, además que está en el equipo y luego todo el mundo sale desmentido. Y que lo han llamado. Sí. Y ahora PPK dice, no, él me llamó. Exacto. Entonces es una cuestión que da un poco... Bueno, pero Urresti de repente se quiso subir al carro también. Pues puede ser, no pero sabe. Da una imagen de poca consistencia, de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, Heresi está ninguneado hace un buen tiempo, siendo el secretario general del partido que está en Pero miren, en el equipo de Fuerza Popular también hay varios callados, claro, ¿no? Cecilia Chacón hace tiempo que no habla, porque creo la metida en pata de la puerta grande. Sí. Kenji Fujimori está pero debajo de su cama, no habla nada hace cuánto tiempo, más de un mes. Pero ¿sabes, ¿no? qué? Perdón, se puede interrumpir. Claro. Creo que, claro, pero Keiko los puede callar, ¿no? Y PPK parece que, por ejemplo, se reúne con Heresi, le llama la atención en público, pero ese es un buen punto. ¿Tú crees que, Juan, que Keiko sí los calla y que más bien PPK tiene problemas de coordinación? De control, ¿no? De control. Eso puede ser una imagen para y de hecho hay un antecedente. La bancada que PPK auspició no quedó, o sea, prácticamente ninguno. Y entonces eso desancochado. Se da una sensación de poca consistencia en adelante, ¿no? El voto de hoy día está leyendo en la prensa escrita, Mauricio, que quizá Verónica Mendoza podría darle un empujón si es que mañana dice, ya yo voy a votar por PPK, porque hasta ahora el Frente Amplio dice no viciado, no blanco, pero le cuesta decir voy a votar por PPK. ¿Crees que el factor Vero podría ayudarlo en esta última recta? A ver, yo no sé si el tiempo alcance, pero hay dos electorados que me parece que son claves, ¿no? El que podría ayudar Vero es que estamos viendo que los indecisos son mujeres rurales del sector D, ¿no? Si es que Vero da un empujón a PPK, de repente puede morder una parte de ese electorado. Pero también hay otro que hay que tener en cuenta, que es seguramente el que ha estado viendo este debate, que es el sector C, que está partido prácticamente entre los dos candidatos y que podría ser un sector que ha escuchado a PPK más solvente en este debate. Keiko Fujimori creo que ha mostrado un límite importante, que era, ella siempre ha dicho, yo he hecho mi plan de gobierno en las calles, yo conozco el Perú. Sí. Y me parece que ese mensaje ya llegó a su límite, ¿no? PPK, si es que refuerza 3 o 4 puntos de los que has dicho aquí, puede pelear todavía el sector C, ¿no? Bueno, perdóname la interrupción, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, por supuesto, también con la Universidad de Lima, porque Raúl Vargas va a entrevistar tanto a Keiko Fujimori como a Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, las cartas están sobre la mesa. Si Keiko se convierte el próximo domingo en presidenta, será la primera mujer a los 41 años que llega a Palacio de Gobierno. Y si lo hace Pedro Pablo Kuczynski, será nuestro gobernante de mayor edad y, como él mismo ha dicho, será su último trabajo. Vamos a ver quién gana este 5 de junio. Ya regresamos. Gracias, Raúl, por este enlace desde la Universidad de Lima. Ustedes han escuchado a los dos candidatos presidenciales, a Pedro Pablo Kuczynski y a la señora Keiko Fujimori. Hay dos coincidencias en ambos. En la elección pasada fue la primera vez que Pedro Pablo se atrevía a ser candidato presidencial y también la primera vez de Keiko Fujimori. Keiko llegó esta es su segunda vez que llega a la segunda vuelta, y en el caso de Pedro Pablo es casi se mete en la segunda vuelta, pero ya sabemos todo lo que sucedió. ¿Quién ganará? Esa es la gran pregunta. Yo voy a darle el paso a las palabras de vuelta, pero ya sabemos todo lo que sucedió. ¿Quién ganará? Esa es la gran pregunta. Yo voy a darle el paso a las palabras finales del panel, y además quiero agradecerles a los tres por haberme acompañado estas 3 horas
de reflexión política, y creo que sinceramente hemos ganado todos los peruanos. Vivimos en democracia, hace mucho tiempo que los golpes de Estado son fantasmas del pasado y eso hay que celebrar. Juan Mendoza, tus últimas palabras. Sí, bueno, hay que proteger la libertad de los ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Porque es lo más valioso. Y la libertad de elección, sobre La libertad todo. de elección, y este es un debate que es parte de ese proceso y creo que nos ha aclarado el panorama, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la oportunidad y vamos a ver en los días que vienen qué tan desacertados hemos estado. Bueno, mis colegas más acertados que yo, ¿no? No me vas a decir por quién vas a votar. El voto es secreto. Respuesta ganadora. El voto es universal y además secreto en nuestro país. Señor Enrique Cornejo, usted me va a decir por quién va a votar el APRA. No, el APRA creo que ya dijo... Ha dado libertad a los compañeros. Libertad a los compañeros, okay. Sí. Bueno, lo importante yo creo es que con el resultado que tengamos el próximo domingo, este es el cuarto gobierno democrático consecutivo. Exacto. Eso es muy importante. Muy importante. Nuestra democracia tiene que ser fortalecida, nuestras instituciones tienen que ser fortalecidas, y aunque cometemos errores, esta elección ha estado plagada de situaciones muy especiales que una nueva ley electoral tendrá que corregir. Sin embargo, creo que los peruanos al final del día lo que hacemos es trabajar con un escenario de largo plazo que no teníamos antes en la historia republicana. Eso es bueno. Habrá que hacer un esfuerzo en los próximos años para fortalecer y hacer la reingeniería en los partidos. Y en mi partido esa es una tarea que sin duda hay que desarrollar con todo empeño y con toda fuerza. Pero sí creo que cada vez más la población está, no toda, pero una parte cada vez más importante, y sobre todo los jóvenes, están interesadas en qué se propone, cómo se propone, con quiénes te acompañan, cómo lo vas a hacer. Y eso me parece muy saludable. Creo que rescatando lo saludable también, esta es la primera vez que ha habido un debate descentralizado en Piura. Creo que eso es bueno. Y que ha habido más de un debate, además. Más de un debate. Que eso es bueno. Mi sugerencia sería que los debates sean un poco antes del final, o sea, que dejen no una, sino 2 o 3 semanas para que puedan influenciar más en el pensamiento de los electores. Y creo que finalmente, como siempre, va a haber un importante número de electores que va a decidir en la cola y que en estos 5 días van a estar seguramente tomando su decisión, y eso es lo más emocionante que hay en una elección en el Perú. Exacto. Bueno, de las heridas de guerra del APRA hablaremos otro día. Sí, claro que sí, que tienen que convertirse en verdaderas lecciones, y de las debilidades hay que sacar fortaleza. Pero usted sí, de todas maneras, va a ser candidato a la alcaldía, ¿no? Es mi deseo, pero antes tenemos que trabajar por el partido. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué pasa. Señor Mauricio, usted ha sido el más joven de la mesa, y bueno, en el nombre de la juventud, además, también hay que decirlo, tenemos en la final a una candidata muy joven, 41 años. Si es que Keiko gana, sería una de las presidentas. Bueno, Alan García fue a los 35. 35 y ejerció a los 36. La tercera más joven. El otro fue Salaverry, ¿no es cierto? O sea, que ella se convertiría en la tercera presidenta más joven. Y en la tercera hija la primera mujer. ¿Perdón? Y la tercera hijo o hija del presidente. Ese es otro buen dato, ¿no es cierto? Señor, ¿usted cuántos años tiene, Mauricio? 27. Imagínate, una criatura. Por favor, su opinión. Bueno, yo creo que primero hay que felicitar que estemos en la cuarta elección democrática consecutiva, ¿no? Eso a mí me parece fundamental. Creo que hemos tenido un debate mucho más interesante también que el anterior en Piura. Los candidatos están más acostumbrados al formato. Hemos visto, creo, dentro de todo, más ideas. También hemos visto a los dos mejor políticamente. Entonces entramos a una semana que va a ser bien interesante, creo yo, ¿no? En la que yo no diría que Keiko Fujimori está como segura como ganadora, ¿no? No estás convencido. Creo que es la favorita, sin duda, pero creo que en esta semana puede ser decisiva, ¿no? Bueno, en la última recta, como ha dicho Enrique Cornejo, y él sabe de lo que está hablando, muchas cosas pueden suceder. Nosotros vamos a llegar hasta aquí. Mañana en el noticiero, en la rotativa del aire y en ampliación de noticias, vamos a seguir con este tema, por supuesto, con los efectos colaterales que tiene todo debate presidencial. Yo les agradezco además personalmente el cariño que me han dicho a través de las redes, mi regreso a RPP, por supuesto estoy muy contenta, y de verdad, y esto ya lo digo a manera personal, creo que los peruanos tenemos que siempre agradecer que vivimos en democracia. Su voto este próximo domingo tiene que ser de manera seria, responsable, libre sobre todo, y vamos a ver qué nos depara
el próximo domingo, quien sea nuestro gobernante, lo único que le pedimos los peruanos es que nos devuelvan la seguridad. No puede ser que sigamos viviendo en un país donde se mata y se balea a bebitos, donde se dispara a menores de edad. Eso no lo podemos permitir, porque permitirlo es llegar a fondo como sociedad y ser cómplice de esto. Así que hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su compañía. Quédense, por supuesto, con lo mejor de la información en RPP. Nos vemos mañana. Chao, que estén bien. En el bloque Seguridad Ciudadana y Orden Interno, Pedro Pablo Kuczynski indicó que en su posible gobierno invertirán más recursos en la lucha contra la inseguridad. Del mismo modo, propuso aumentar los bonos pensionables para la policía.